La historia de Tutankamón no es solo un cuento de oro y tesoros, es un misterio. ¿Cómo alguien tan débil y desconocido llegó a ser el dueño más famoso y rico de toda la historia de la humanidad? Para entender este enigma, necesitamos dos protagonistas. El primero, el rey olvidado, el propio Tutankamón. El segundo, el aventurero obstinado que lo sacó a la luz. Primero, el rey olvidado, Tutankamón. ¿Quién era Tutankamón? No era Ramsés II, ni un gran gobernante, ni un guerrero formidable. Era un niño que subió al trono con solo 9 años y murió súbitamente a los 19. Lo más importante, ¿hijo de quién era? Tutankamón era hijo de Akenatón, el rey hereje o el malvado, como lo llamaban los sacerdotes. Akenatón hizo una revolución religiosa, abolió todos los dioses antiguos, incluido Amón, y decidió adorar únicamente a Atón, el disco solar. Tutankamón, cuyo nombre original era Tutankatón, llegó después de todo ese caos. Los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado lo obligaron a restaurar lo que su padre había destruido, devolver el culto a Amón y restaurar la capital en Tebas como antes. Pero los sacerdotes nunca olvidaron la afrenta. Después de la muerte de Tutankamón, los reyes que vinieron tras él, como Ay y Horemheb, decidieron borrar por completo ese período de la historia. Empezaron una campaña sistemática, destruyeron las estatuas de Akenatón, borraron el nombre de Tutankamón de todas las listas de faraones y de los templos, como si nunca hubiera existido. Esto es lo que se conoce como la maldición de la memoria, o damnatio memorae. Y aquí está la paradoja. Lo borraron de la historia. Era un rey insignificante que murió joven, y los ladrones de tumbas también olvidaron su ubicación. Este olvido fue, irónicamente, la verdadera protección que mantuvo su tumba intacta durante 3000 años. Segundo protagonista, el aventurero obstinado. Vamos a viajar 3000 años hasta el siglo XX, la edad dorada de los egiptólogos. En ese tiempo había un inglés llamado Howard Carter. Carter no era solo un arqueólogo, era un artista y un investigador extremadamente terco. A principios del siglo XX, todos los grandes arqueólogos del mundo, como Theodore Davis y Maspero, habían declarado oficialmente: el Valle de los Reyes ya está explorado, excavado y saqueado 100 veces, no queda nada más que descubrir. Carter era la única voz loca que decía: no, se equivocan, aún falta una tumba, la de un rey olvidado llamado Tutankamón. Y estoy seguro de que sigue intacta y nadie la ha tocado. La gente se burlaba de él. ¿Cuál es tu prueba? Carter tenía fe, perseverancia y unos fragmentos de cerámica donde aparecía el nombre de Tutankamón. Pero esa obsesión necesitaba dinero, mucho dinero. Aquí entra Lord Carnarvon, un noble inglés extremadamente rico y apasionado por la arqueología, quien financió la locura de Carter. Carter excavó en el Valle de los Reyes durante 5 años, de 1917 a 1922, temporada tras temporada, removiendo arena y piedra sin encontrar nada, fracaso tras fracaso. Carnarvon estaba al borde de perder la paciencia y tirar la inversión. En otoño de 1922, Carter sabía que era su última oportunidad. Decidió excavar en el último lugar restante, un terreno bajo casas antiguas donde los obreros dormían durante los días de Ramsés VI. Carter pensó: nadie construiría casas de obreros sobre una tumba real, a menos que fuera muy antigua y olvidada. El 4 de noviembre de 1922, la historia cambió. Según la versión más famosa, un niño llamado Hussein Abdel Rasul, que llevaba agua a los obreros, golpeó algo sólido con su jarra. Al limpiar la arena, apareció un escalón. Hussein corrió hacia Carter, quien casi se desmaya de la emoción. Gritó: «¡Limpien aquí!». Removieron la arena y apareció otro escalón y otro, hasta 12 escalones que descendían bajo tierra. Al final del último escalón encontraron una puerta, cerrada con barro y con un sello intacto, el sello de Anubis, dios de la momificación, perfectamente intacto. Eso significaba que la tumba no había sido abierta por saqueadores oficiales en más de 3000 años. Carter estaba al borde de la locura de felicidad. Quería romper la puerta e ingresar, pero no podía. Era un proyecto de precisión, con el dinero de Carnarvon en juego. Hizo la maniobra más difícil de su vida. Ordenó volver a rellenar los escalones y proteger la tumba. Hussein y su familia vigilaron el lugar durante la noche para que nadie entrara.
Carter envió entonces el telegrama más famoso en la historia de la arqueología a Lord Carnarvon en Inglaterra. Finalmente, descubrimiento extraordinario, tumba magnífica, sello intacto, rellenada y asegurada a la espera de su llegada. ¡Felicidades! Carnarvon tomó el primer barco y llegó a Egipto. 3 semanas después, a finales de noviembre, Carnarvon y su hija, Lady Evelyn, estaban frente a la puerta sellada. Rompieron los sellos y abrieron la primera puerta. ¿Qué encontraron? Un pasillo largo lleno de escombros, piedras y arena. El tesoro salió a la luz y el mundo entero enloqueció con el niño dorado, Tutankamón. La prensa internacional trasladó sus oficinas a Luxor. Todo el mundo celebraba a Carter y Carnarvon, pero esa celebración tenía un lado oscuro. El tesoro no salió solo, vino acompañado de un misterio que perdura hasta hoy, la maldición de los faraones. ¿Qué pasó? Solo 5 meses después de abrir la tumba, en abril de 1923, Lord Carnarvon, el rico mecenas sin cuya ayuda este sueño no hubiera sido posible, murió. ¿Cómo murió? La versión oficial dice que Carnarvon estaba en Luxor y un mosquito le picó la mejilla. Días después, mientras se afeitaba, un corte en el mismo lugar se infectó. La infección se agravó rápidamente, desarrolló septicemia y neumonía grave. Lo trasladaron apresuradamente a El Cairo, al Hotel Continental Savoy, hoy en la Plaza de la Ópera. En plena noche, Carnarvon, a los 56 años, murió. Hasta aquí podría parecer un hecho normal. Un hombre mayor con el sistema inmunológico débil muere por infección. Eso pasa. Pero lo que le dio fama de leyenda fue lo que ocurrió al mismo momento de su muerte. Los rumores y hechos extraños comenzaron a circular, especialmente por periodistas del Daily Mail, enojados porque Carter había vendido los derechos exclusivos a The Times. Primero, apagones de luz. Dijeron que justo en el segundo en que Carnarvon exhaló su último aliento, la electricidad se cortó en toda la ciudad de El Cairo. Científicamente, la explicación era simple. Los apagones eran frecuentes en El Cairo en 1923, pero la coincidencia alimentó la leyenda de la maldición de Tutankamón. El perro. El segundo rumor, y el más extraño, decía que en el mismo instante murió el perro de Lord Carnarvon, un Fox Terrier llamado Susie, que estaba en Inglaterra, a miles de kilómetros, en su castillo Highclere. El perro aulló, estaba muy triste y murió de repente al mismo tiempo que su dueño. La inscripción. Esto es totalmente falso. La prensa empezó a decir que Carter había encontrado dentro de la tumba una placa o inscripción que decía: «La muerte volará con sus alas rápidas sobre quien perturbe al rey». Esa placa nunca existió. Carter jamás la vio. Fue un invento de los periodistas. Pero ¿quién los escuchaba? Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que creía en los espíritus, le dijo a la prensa: «Estoy convencido de que Carnarvon murió por espíritus malignos o una maldición que protegía la tumba». Así nació la famosa maldición de los faraones. Después empezaron a suceder muertes de personas asociadas con la tumba. Arthur Mace, uno de los asistentes más importantes de Carter, murió años después de neumonía. George J. Gould, un millonario estadounidense que visitó la tumba, murió meses después de fiebre misteriosa. Incluso el secretario de Carter murió, ya fuera por suicidio o asesinato. La gente empezó a enloquecer, pensando, ¿la tumba estaba realmente maldita? Pero, ¿cuál es la explicación científica? Los científicos buscaron respuestas lógicas. La maldición era solo un invento periodístico. Sin embargo, al examinar los tesoros con cuidado, encontraron otros secretos, más reales y aterradores. El misterio se dividió en 2 enigmas. El enigma de la momia. ¿Cómo murió el joven rey? Sabemos que murió a los 19 años, pero ¿cómo? Hasta los años 60 nadie sabía. En 1968, un equipo realizó radiografías a la momia y al mirar el cráneo se sorprendieron. Encontraron un agujero extraño en la parte posterior del cráneo con pequeños fragmentos de hueso dentro. La prensa y científicos de todo el mundo interpretaron esto como un asesinato. Tutankamón no murió en la guerra, sino en una conspiración palaciega. ¿Quién podría haberlo matado?
Los principales sospechosos eran el anciano ministro Ay, quien después de la muerte de Tutankamón se casó con su viuda, Ankesenamón, y se convirtió en faraón. Tenía un motivo muy fuerte. Su comandante militar, Horemheb, quien se convirtió en faraón después de Ay. Esta teoría del asesinato fue la historia oficial durante 40 años. Tutankamón fue considerado el rey asesinado, hasta que en 2005 el doctor Zahi Hawass y su equipo decidieron resolver el misterio de una vez por todas. Usaron un escáner moderno y sofisticado para examinar la momia y lo que descubrieron cambió toda la historia. No hubo asesinato. El agujero en el cráneo no fue causado por un golpe, sino que fue hecho con un cincel muy preciso. La verdadera causa de su muerte fue otra completamente diferente. ¿Cuál fue? El análisis de ADN en 2010 reveló que Tutankamón tenía pie sambo en su pierna izquierda, lo que explicaba muchas complicaciones médicas. Aquí surge la pregunta más importante de toda la historia. ¿Por qué él? ¿Por qué Tutankamón? Estamos hablando de una civilización de 3000 años gobernada por faraones poderosos, y aún así, el que se volvió famoso fue este rey niño. Ramsés II, sobre quien hicimos un video, construyó casi la mitad de los monumentos de Egipto. Tutmosis III creó un imperio formidable y construyó la Gran Pirámide. Verdaderos reyes legendarios. Y sin embargo, si le preguntas a cualquier persona en la calle, ya sea en Egipto, Nueva York o Tokio, por el nombre de un faraón, el 90% dirá Tutankamón. Como el rey más débil y más olvidado, de quien nadie sabía casi nada, se convirtió en el icono número 1 de la civilización egipcia. El secreto no estaba en su vida, el secreto estaba en su muerte. No estaba en sus logros, porque prácticamente no tuvo tiempo de hacer nada. El secreto estaba en su tesoro. Encontramos a Ramsés II, a Tutmosis y a la reina Hatshepsut. Encontramos sus momias magníficas. Pero, ¿cómo las encontramos? Las encontramos humilladas. Durante la última época de los faraones, los ladrones robaron todos sus tesoros, rompieron los sarcófagos y tiraron las momias al suelo. Los sacerdotes recogieron las momias, las pusieron en simples cajas de madera y las escondieron en la montaña para protegerlas. Encontramos los cuerpos de los reyes, pero no su gloria. Pero Tutankamón fue olvidado, su nombre fue borrado de la historia, y su tumba era pequeña y estaba escondida bajo las casas de los trabajadores. Los grandes ladrones de tumbas lo olvidaron. Parece que ladrones pequeños intentaron entrar, años después de su entierro, y robaron algunos objetos, pero los guardianes los detuvieron y cerraron la tumba de nuevo. Desde entonces fue olvidado. Ese olvido fue el error histórico que cometieron los sacerdotes al borrar su nombre, pero también fue la protección divina de su tesoro. El resultado de cuando Howard Carter abrió la puerta en 1922 no fue simplemente abrir una tumba. Él estaba abriendo una cápsula del tiempo. Por primera vez en la historia de la humanidad, vimos la gloria de los faraones con nuestros propios ojos. Por primera vez, vimos a un rey dormido dentro de un sarcófago de oro, dentro de otro sarcófago de oro, dentro de un tercer sarcófago de oro, dentro de un cofre de piedra, sobre 4 capas de oro apiladas unas sobre otras. Por primera vez, vimos la máscara dorada colocada sobre su rostro exactamente como estaba hace 3000 años. No encontramos solo oro, encontramos toda su vida. Encontramos sus carros de guerra, los juguetes con los que jugaba, sus sandalias, su trompeta de guerra e incluso el ramo de flores secas que su esposa, Ankesenamón, dejó sobre el sarcófago como último adiós. Tutankamón es el único faraón que nos ha llegado intacto al 100%. Es el único que nos mostró cómo eran de verdad los faraones, carne y hueso. Y aquí llegamos a la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Por qué él? ¿Qué significa Tutankamón? Toda la historia gira en torno a esto. ¿Por qué él? Estamos hablando de una civilización de 3000 años, gobernada por verdaderos reyes. Ramsés II, sobre quien hicimos un video, construyó la mitad de los monumentos de Egipto. Tutmosis III creó un imperio formidable. Jefes poderosos construyeron la Gran Pirámide. Y sin embargo, si preguntas a cualquier persona en la calle, ya sea en Egipto, Nueva York o Tokio,
Por el nombre de un faraón, el 90% dirá Tutankamón. Cómo el rey más débil y más olvidado, de quien nadie sabía casi nada, se convirtió en el icono número 1 de la civilización egipcia. El secreto no estaba en su vida. El secreto estaba en su muerte. No estaba en sus logros, porque prácticamente no tuvo tiempo de hacer nada. El secreto estaba en su tesoro. Encontramos a Ramsés II, a Tutmosis y a la reina Hatshepsut. Encontramos sus momias magníficas, pero ¿cómo las encontramos? Las encontramos humilladas. Durante la última época de los faraones, los ladrones robaron todos sus tesoros. Saquearon las momias, arrancaron el oro, rompieron los sarcófagos y tiraron las momias al suelo. Los sacerdotes recogieron las momias, las pusieron en simples cajas de madera y las escondieron en la montaña para protegerlas. Encontramos los cuerpos de los reyes, pero no su gloria. Pero Tutankamón fue olvidado, su nombre borrado de la historia, y su tumba era pequeña y estaba escondida bajo las casas de los trabajadores. Los grandes ladrones de tumbas lo olvidaron. Parece que ladrones pequeños intentaron entrar años después de su entierro y robaron algunos objetos, pero los guardianes los detuvieron y cerraron la tumba de nuevo. Desde entonces fue olvidado. Ese olvido fue el error histórico de los sacerdotes al borrar su nombre, pero también fue la protección divina de su tesoro. El resultado de cuando Howard Carter abrió la puerta en 1922 no fue simplemente abrir una tumba. Él estaba abriendo una cápsula del tiempo. Por primera vez en la historia de la humanidad, vimos la gloria de los faraones con nuestros propios ojos. Por primera vez, vimos a un rey dormido dentro de un sarcófago de oro, dentro de otro sarcófago de oro, dentro de un tercer sarcófago de oro, dentro de un cofre de piedra, sobre 4 capas de oro apiladas unas sobre otras. Por primera vez, vimos la máscara dorada colocada sobre su rostro tal como estaba hace 3000 años. No encontramos solo oro, encontramos toda su vida. Encontramos sus carros de guerra, sus juguetes como el cenet, sus sandalias, su trompeta de guerra. Incluso encontramos el ramo de flores secas que su esposa, Ankesenamón, dejó sobre el sarcófago como despedida final. Tutankamón es el único faraón que nos ha llegado intacto al 100%. Es el único que nos mostró cómo eran realmente los faraones, carne y hueso. La historia de la Cuarta Cruzada es, sin exagerar, una de las estafas más raras y escandalosas de la historia. Es una historia que empezó como una misión sagrada y terminó convirtiéndose en un escándalo enorme y en algo muy parecido a un robo a mano armada. Al principio todo parecía noble, como cualquier cruzada anterior. En el año 1198, el Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos de Roma, sentía que la humillación que habían sufrido en la Tercera Cruzada, al no recuperar Jerusalén, tenía que ser borrada de alguna manera. Así que anunció una nueva cruzada, la Cuarta Cruzada. Pero esta vez, el Papa y los líderes que lo rodeaban estaban pensando de una forma más estratégica. Se dijeron, cada vez que vamos a luchar por Jerusalén, Saladino o los que vienen después nos golpean desde Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es el centro del poder, es el corazón del Estado ayubí, de ahí salen los soldados, las armas y el dinero. Y ahí apareció la idea genial, no ir directamente a Jerusalén, sino atacar la raíz del problema. El primer objetivo sería Egipto. El plan era desembarcar en Alejandría, conquistarla y usarla como base para avanzar después hacia Jerusalén. Sobre el papel, el plan militar era perfecto. Pero ahí apareció el primer gran problema, un problema enorme de logística y transporte. No puedes ir a Egipto caminando, necesitas una flota marítima gigantesca, una flota capaz de transportar a todo un ejército con sus armas, sus caballos y sus provisiones, cruzando todo el mar Mediterráneo. Y en ese momento solo había una potencia en toda Europa capaz de hacer algo así, la gran potencia naval de la época, la República de Venecia. Los líderes de la cruzada, la mayoría nobles franceses, fueron a Venecia y se reunieron con su gobernante, el dux Enrico Dandolo. Dandolo era un personaje impresionante en términos políticos. Tenía unos 90 años, estaba ciego, pero veía mucho más lejos que todos los cruzados juntos. Le dijeron,
necesitamos que nos construyas una flota. Dandolo les preguntó con calma, ¿para transportar a cuánta gente? Y ellos respondieron que necesitaban barcos para llevar. 1. 4.500 caballeros con toda su armadura. 2. 9.000 soldados de apoyo. 3. 20.000 soldados de infantería. En total, unos 33.500 hombres y alrededor de 4.500 caballos. Era una cifra descomunal, el ejército completo de un reino entero. Dandolo hizo las cuentas en su cabeza y les dijo que Venecia podía hacerlo, pero que eso significaba detener prácticamente todo su comercio y su vida económica durante un año entero para dedicarse solo a construir esa flota. Entonces ellos le preguntaron, ¿y cuánto cuesta? Dandolo les respondió con total tranquilidad. Es muy sencillo, 85.000 marcos de plata pura. Esa cantidad era una locura. 85.000 marcos de plata equivalían más o menos al presupuesto completo de reinos como Francia o Inglaterra durante 2 o 3 años. Pero los cruzados, llenos de entusiasmo, convencidos de que iban a una guerra santa, y sin siquiera revisar bien cuánto dinero tenían realmente, aceptaron sin pensarlo demasiado. Le dijeron, de acuerdo, empieza el trabajo. Firmaron el contrato con Dandolo. Un contrato que sin que ellos lo supieran, era la trampa que acabaría destruyendo por completo toda la cruzada. Dandolo empezó a construir esa flota gigantesca, mientras los cruzados comenzaban a reunirse poco a poco para concentrarse en Venecia, sin tener ni idea de que apenas estaban dando el primer paso dentro de la estafa. Volvamos a Dandolo en Venecia. Ese hombre ciego no estaba jugando. En el momento en que se firmó el contrato, hizo algo totalmente loco. Cerró Venecia por completo. Detuvo todas las actividades comerciales de la República durante un año entero. Los astilleros, que eran como el Google y el Apple de esa época, dejaron de construir barcos comerciales. Fue una apuesta brutal con toda la economía del país. Dandolo puso todo su dinero en una sola jugada. Si los cruzados triunfaban, Venecia se convertiría en el lugar más rico del mundo. Si fracasaban, Venecia se iba directo a la ruina. Y llegó el momento. Verano del año 1202. La flota legendaria estaba lista. Enormes barcos de transporte, naves de guerra avanzadas y hasta rampas de madera para que los caballos bajaran directamente a la playa. Una auténtica obra maestra de ingeniería. Dandolo cumplió su parte al pie de la letra. Entonces empezaron a llegar los cruzados. Llegaron los franceses, llegaron los alemanes, llegaron los italianos. Los grandes líderes como Bonifacio y Balduino también llegaron. Todo el mundo estaba reunido en Venecia esperando la hora cero. Pero había un problema pequeño al principio, que crecía cada día más. Los líderes empezaron a mirarse entre ellos y a contar gente. Un momento, ¿no se suponía que éramos 33.000? El número era muy bajo, demasiado bajo. Pasaban los días y no llegaba nadie más. ¿Dónde estaba el ejército? Lo que había pasado es que la estafa empezó desde dentro, desde los propios cruzados. Muchos nobles menores y campesinos o se cansaron y ni siquiera fueron, o, y esto es lo más importante, decidieron ahorrar dinero y se fueron a puertos más baratos, como Marsella en Francia o Bari en Italia. Desde ahí tomaron barcos por su cuenta y se fueron directamente a Acre, en Palestina, rompiendo por completo el contrato que sus líderes habían firmado con Venecia. Al final, de los 33.500 hombres para los que Dandolo había construido esa flota monstruosa, solo llegaron unos 12.000, menos de un tercio. Y ahí fue cuando Dandolo apareció para pasar factura. Les dijo, señores, la flota está lista, y los barcos no pueden quedar separados mucho tiempo en el puerto. Cuando salió el tema de los 85.000 marcos de plata, a los líderes cruzados se les cayó la cara. Intentaron reaccionar. Bonifacio, el jefe de la cruzada, puso todo lo que tenía. Los nobles vendieron su oro, vendieron su plata, incluso las joyas de sus esposas. Rascaron hasta el último centavo. Se pidieron dinero entre ellos, y al final solo lograron reunir unos 51.000 marcos. Todavía faltaban 34.000 marcos de plata, una cantidad enorme, imposible de conseguir. Y ahí fue cuando el viejo Dandolo, ciego pero más listo que todos, sonrió con una sonrisa muy peligrosa. Les dijo básicamente, si no hay dinero, no hay comida. Hizo una jugada maestra, los encerró. A esos 12.000 soldados cruzados les señaló una islita cercana llamada Lido, y les dijo,
van a quedarse ahí esperando. Esa isla no era más que un pedazo de tierra seca, rodeado de agua por todos lados. Dándolo les cortó los suministros y empezó a venderles la comida y el agua a precios de turista. Los cruzados pasaron de ser un ejército sagrado a algo parecido a refugiados atrapados en un campamento. Los soldados empezaron a desesperarse. El dinero se acababa, la comida escaseaba y algunos ya amenazaban con saquear la propia Venecia. Los líderes estaban en una situación humillante. Después de dejar que se cocieran a fuego lento en la isla de Lido, Dándolo fue a reunirse con ellos y les dijo sin rodeos: «Muchachos, ustedes están en un lío, y yo también. Si los devuelvo a sus países, Venecia se va a la quiebra y mi propio pueblo me mata. Y si los dejo aquí, ustedes se van a morir de hambre». La realidad era dura. El ejército cruzado ya no era un ejército sagrado. Era un grupo de mercenarios atrapados, sin dinero. Ya habían saqueado la ciudad de Zara en pleno invierno, y el Papa en Roma los había excomulgado. O sea, oficialmente eran considerados herejes, igual que los musulmanes a los que se suponía que iban a combatir. La moral estaba por el suelo. Sentían que Dios estaba enojado con ellos, y que su futuro pintaba negro. Los grandes líderes, como Bonifacio, el jefe de la cruzada, no sabían qué hacer. Seguían endeudados con Venecia. Lo de Zara había sido solo un parche, y todavía estaban prácticamente prisioneros en manos de Dándolo. En medio de ese invierno, de esa desesperación total, alguien llamó a su puerta. Un visitante que iba a cambiar la historia del mundo. Ese visitante era un joven príncipe llamado Alejo IV Ángelo, un príncipe bizantino que había huido de Constantinopla. Y para entender la magnitud de esto, hay que saber qué era Constantinopla en ese momento. No era solo una ciudad, era la nueva Roma, la Nueva York del mundo medieval, la ciudad cristiana más rica, más poderosa y más hermosa del planeta. Sus murallas eran casi inexpugnables, sus iglesias estaban llenas de oro, y su historia tenía más de 1000 años. Era la capital del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. El príncipe Alejo IV Ángelo llegó hasta los líderes cruzados en Zara y les dijo: «Escuchen mi historia. Yo soy el heredero legítimo al trono, pero mi tío, Alejo III, dio un golpe de estado contra mi padre, el emperador Isaac II, y para asegurarse de que nunca volviera a gobernar, lo capturó, le sacó los 2 ojos y lo tiró a una prisión en Constantinopla. Logré escapar antes de que me mataran y vine hasta ustedes». Los cruzados escuchaban la historia pensando: «Bueno, príncipe, ¿y a nosotros qué? Bastantes problemas tenemos ya». Y ahí fue cuando Alejo lanzó el anzuelo de oro. Les dijo: «Yo estoy tirado afuera sin nada, y ustedes están atrapados acá. Ustedes tienen el ejército más fuerte del mundo, y Dándolo tiene la flota más poderosa. Ayúdenme. El plan es sencillo. No vamos a pelear de verdad, solo vamos a ir a Constantinopla. El pueblo odia a mi tío el usurpador y me quiere a mí. En cuanto vean su flota frente a la ciudad y me vean a mí con ustedes, se van a levantar, abrirán las puertas, devolveremos a mi padre ciego al trono y yo me convertiré en emperador». Los líderes cruzados se miraron entre ellos y le preguntaron lo lógico: «¿Y nosotros qué ganamos con todo esto?». Y ahí Alejo IV hizo la oferta que nadie podía rechazar. Les dijo: «Si me ayudan con este pequeño favor, yo les prometo lo siguiente. 1. Les pagaré 200.000 marcos de plata. 2. Del ejército bizantino pondré 10.000 soldados totalmente equipados para que vayan con ustedes a Egipto. O sea, el ejército cruzado, que estaba incompleto, se reforzaría muchísimo. Y tercero, el golpe mortal, sobre todo para el Papa. Unificaré la iglesia. Haré que Constantinopla y todos los ortodoxos reconozcan la autoridad del Papa en Roma». En ese instante todo cambió. El viejo Dándolo, ciego pero astuto, vio la oportunidad de su vida. Él ya odiaba a los bizantinos porque eran sus grandes rivales comerciales, y esta era la ocasión perfecta para romper el poder de Constantinopla, cobrar su dinero y salir ganando por todos lados. Dándolo aceptó sin pensarlo 2 veces. Así quedó la mezcla explosiva. La flota más poderosa del mundo, liderada por Dándolo el Ciego, 12.000 cruzados arruinados y desesperados, y su carta ganadora, el príncipe Alejo IV. En junio del año 1203, esa flota apareció frente a las murallas de Constantinopla. Tienes que imaginar la escena. Constantinopla no era una ciudad cualquiera, era Nueva York, Londres y París en una sola. La capital del mundo,
Las murallas de Teodosio eran legendarias. Ningún ejército en la historia había logrado romperlas. Y los que estaban dentro, los bizantinos, miraban a esos cruzados como latinos bárbaros, atrasados y salvajes, gente de segunda categoría que jamás podría tocar su ciudad sagrada. Los cruzados hicieron una especie de desfile militar con la flota. Dieron vueltas alrededor de las murallas y levantaron al príncipe Alejo en lo alto de un barco para que la gente lo viera y se levantara en una revuelta, tal como él les había prometido. Pero no pasó nada. El pueblo bizantino lo miró desde lo alto de las murallas y se puso a insultarlo. Nadie se movió, nadie abrió las puertas y nadie hizo ninguna revolución. Alejo quedó como alguien hablando solo, promesas al aire. En ese momento, Dandolo y los cruzados entendieron que esto no iba a resolverse con palabras. Si querían entrar, tenía que ser por la fuerza. Así que comenzaron un ataque limitado. Los cruzados desembarcaron cerca de la torre de Gálata y lograron tomarla. Al mismo tiempo, los venecianos rompieron la enorme cadena de hierro que cerraba el Cuerno de Oro, el puerto de Constantinopla. Con eso, la flota pudo entrar directo al corazón de la ciudad. Dentro de la ciudad estaba el emperador usurpador, el tío Alejo III. Tenía un ejército mucho más grande que el de los cruzados, pero era un cobarde. Cuando vio que los cruzados estaban decididos y que Dandolo, el viejo ciego, estaba de pie sobre su barco gritando «ataquen», hizo una de las maniobras más vergonzosas de la historia. Esa misma noche, agarró todo el oro del tesoro imperial, cerca de 1000 libras de oro, tomó a su hija favorita y escapó. Salió por una puerta secreta de las murallas y abandonó su propia capital. A la mañana siguiente, Constantinopla despertó sin emperador. Caos total. Ministros perdidos, guardias confundidos, nadie sabía qué hacer. Los cruzados estaban a las puertas de la ciudad. Entonces corrieron hacia la prisión oscura, donde tenían encerrado al antiguo emperador, Isaac II, el padre de Alejo IV. Lo sacaron de la celda, lo limpiaron, lo vistieron con ropas imperiales y lo sentaron otra vez en el trono. Una escena totalmente surrealista. Después enviaron un mensaje a los cruzados afuera. Ya está. Hemos devuelto al emperador legítimo, Isaac II. No hay necesidad de guerra. Los cruzados se quedaron desconcertados. Ellos habían venido a devolver al hijo, a Alejo IV, y de repente el que estaba en el trono era el padre. Pero Dandolo fue claro y frío. Les dijo, no, el acuerdo fue con el hijo, y el hijo tiene que ser emperador. Después de negociaciones toholas, entraron a Constantinopla como si fueran vencedores. Sentaron en el trono al padre ciego, Isaac II, junto con el hijo, Alejo IV, gobernando los dos juntos. ¿Y ya está? ¿Se acabó? Los cruzados hicieron lo que tenían que hacer. Alejo IV ya era emperador. Ellos montaron sus campamentos fuera de la ciudad, por la zona de Gálata, y llegó el momento de hacer cuentas. Bueno, príncipe, ya cumplimos, somos unos cracks. ¿Dónde están los 200.000 marcos de plata? Y ahí cayó la bomba. Alejo IV entró al tesoro imperial y lo encontró vacío, totalmente vacío. Claro, su tío Alejo III se había largado llevándose todo. En ese momento Alejo IV quedó en la peor situación posible, emperador de la ciudad más grande y rica del mundo, pero sin un duro. Y encima debía pagar un cheque de 200.000 marcos de plata a un ejército de mercenarios armados, violentos y desesperados, plantados en la puerta de su ciudad, esperando cobrar. Alejo empezó a reaccionar fatal. Les dijo, denme tiempo, voy a juntar el dinero. ¿Y qué hizo para juntar la plata? Primero, metió impuestos brutales al pueblo, a un pueblo que ya lo odiaba de antes. Mientras tanto, los cruzados estaban en una situación horrible, acampados fuera de las murallas de la ciudad más rica del mundo, en pleno invierno, sin comida, sin dinero, sin aliados, porque el emperador que los apoyaba estaba muerto, y sin papa, porque estaban excomulgados. Ya no eran un ejército sagrado, eran una banda armada, hambrienta, arruinada y furiosa. Luego apareció un nuevo emperador, Alejo V, apodado el de las cejas, que cerró las puertas de la ciudad y desde lo alto de las murallas se dedicaba a insultarlos todos los días. Ahí los grandes jefes se sentaron a hablar, Dandolo, el viejo ciego de Venecia, y Bonifacio, líder de los cruzados. Ya nadie hablaba de Egipto ni de Jerusalén, eso era un chiste. La misión había cambiado por completo. El objetivo ya no era liberar Tierra Santa, el objetivo ahora era pagar las deudas. Dandolo fue claro.
no hay dinero, entonces la ciudad es el dinero. La decisión se tomó, Constantinopla iba a ser tomada para ellos mismos. Pero estos tipos no eran una banda improvisada, eran una mafia organizada. Antes de atacar, se sentaron y redactaron un nuevo contrato, el contrato de la traición total. En ese papel se repartían el botín, o sea, Constantinopla, antes siquiera de robarla. El acuerdo decía que Venecia se quedaba con 3/4 partes de todo lo saqueado hasta cubrir sus deudas, el resto para los cruzados. Después de tomar la ciudad, elegirían un nuevo emperador latino, o sea, católico y cruzado. Y no solo eso, iban a repartirse todo el imperio bizantino, como si fuera una tarta entre Venecia y los cruzados. Esto ya no era una guerra santa. Esto era literalmente el guión perfecto de una película de atracos. El 9 de abril de 1204 empezó el ataque. El primer asalto fracasó. Los bizantinos defendieron las murallas con un valor reíb, y los cruzados fueron rechazados y tuvieron que volver a su campamento. Desde arriba de las murallas, los bizantinos se pusieron a burlarse de ellos y a provocarlos. Pero el 12 de abril, los cruzados atacaron otra vez, y ahí apareció la mente maestra de Enrico Dandolo, el viejo ciego, genio absoluto de la guerra naval. Él se dio cuenta de que las murallas del lado del mar eran más débiles, entonces dio una orden loca, que los marineros ataran los barcos de 2 en 2 y construyeran escaleras gigantes usando los mástiles de las naves. La flota veneciana se acercó a las murallas marítimas y desde lo alto de los mástiles bajaron esas escaleras directamente hasta la cima del muro. Los barcos se convirtieron en auténticos caballos de Troya flotantes. Un caballero francés y un marinero veneciano fueron los primeros en saltar sobre la muralla. Desde dentro abrieron una de las puertas del puerto y los 12.000 cruzados, hambrientos y arruinados, se lanzaron dentro de la ciudad más grande y rica del mundo. El emperador Alejo V, el de las cejas, cuando vio que las murallas habían caído, hizo lo mismo que su predecesor. Huyó, abandonó a su pueblo y a su ciudad a un destino oscuro. Y ahí comenzó el gran saqueo de Constantinopla, que duró 3 días. Esto no fue una guerra, fue una masacre. Los cruzados, soldados de Cristo que llevaban la cruz en el pecho, se transformaron en bestias. Primero, la matanza y la destrucción. Asesinaron a miles de civiles, hombres, mujeres y niños. No eran musulmanes, eran cristianos como ellos, solo que ortodoxos, no católicos. Segundo, la profanación de lo sagrado. Y esta fue la mayor conmoción. Los cruzados entraron en Santa Sofía, que en ese momento era la iglesia más grandiosa del mundo, incluso más impresionante que el Vaticano. Entraron con sus caballos, rompieron el altar principal, hecho por el completo de oro, plata y piedras preciosas, para saquearlo y llevárselo todo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Listos para un episodio nuevo de la serie La historia completa de Egipto? Hoy vamos a viajar juntos a la época de los romanos y vamos a descubrir los secretos y los detalles de cómo ocuparon Egipto. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo un país como el Egipto antiguo, que fue un imperio enorme y poderoso, terminó bajo el dominio romano? Las preguntas son muchas. ¿Cómo lograron los romanos entrar en Egipto? ¿Por qué Cleopatra decidió enfrentarse a ellos? ¿Y qué fue lo que pasó después? Si te emociona saber todo eso y tienes ganas de meterte más a fondo en los detalles de nuestra historia tan rica, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no se te escape ningún episodio nuevo de esta serie. Ahora imagínate conmigo el Palacio Ptolemaico, que en su momento fue un símbolo de grandeza y refinamiento, convertido en un lugar lleno de conflictos y conspiraciones por todos lados. Cada rey intentaba demostrar que era el más fuerte y el que realmente merecía gobernar. Y con cada generación nueva, la situación se ponía cada vez peor. No era solo una competencia por el poder, no. El asunto era literalmente de vida o muerte. Los reyes que vivían en el palacio empezaron a ver el trono como un objetivo a alcanzar cueste lo que cueste. Y eso provocó guerras internas constantes. Imagínate que un hermano ya no miraba a su hermano como familia, sino como un enemigo que podía amenazar su trono. Y que una hermana podía traicionar a otra solo porque tenía los ojos puestos en el poder. Hubo casos que llegaron al extremo del asesinato,
asesinatos entre hermanos y parientes, porque cada uno quería gobernar solo. Y la gente del palacio aprendió a vivir en un ambiente de traición y desconfianza permanente. En medio de todos esos conflictos, los Ptolomeos decidieron tapar esa debilidad interna lanzándose a guerras externas. Querían probar su fuerza frente al mundo y ganarse el apoyo del pueblo. Pero cada guerra en la que se metían terminaba volviéndose en su contra, con pérdidas enormes. El ejército, que en su momento fue el más fuerte de la región, empezó a debilitarse. Con cada guerra perdían soldados, recursos, y también la moral comenzó a caer. Como solemos decir, el ejército empezó a perder su prestigio y su valentía. Y la situación empeoró todavía más cuando los impuestos comenzaron a subir para financiar esas guerras. Los campesinos, que siempre trabajaron la tierra y llenaron a Egipto de riqueza, empezaron a sentirse frustrados y llenos de rabia, porque sus tierras ya no recibían la atención del Estado como antes, y esas guerras no les traían ningún beneficio. Las tierras agrícolas quedaron abandonadas, las cosechas disminuyeron, y la economía empezó a debilitarse de manera clara. El comerciante en el mercado, el campesino en su campo, y hasta el soldado en el frente, todos sentían que Egipto ya no era el de antes. El Estado ptolemaico se volvió débil, y con esa debilidad, las ambiciones de quienes lo rodeaban se acercaron más que nunca. El pueblo, que había vivido en prosperidad durante los primeros tiempos de los Ptolomeos, empezó a sufrir y a pagar el precio de conflictos en los que no tenía ninguna culpa. Y ahí fue cuando Egipto llegó a uno de sus momentos más débiles, quedando listo para que cualquier otra potencia entrara y tomara el control. Y los romanos, que siempre estaban observando desde lejos, estaban totalmente listos para aprovechar esa situación y entrar a Egipto para incorporarlo a su imperio. Mientras Egipto sufría el caos y la debilidad que se habían apoderado del país, Roma miraba toda la escena con mucha atención. En ese periodo, Roma era una potencia enorme y prácticamente todo el Mediterráneo estaba bajo su vigilancia. Los gobernantes y líderes romanos veían que Egipto, con su ubicación estratégica y su enorme riqueza agrícola, era una oportunidad de oro para cualquiera que lograra controlarlo. Pero para intervenir de forma directa, necesitaban una excusa clara que justificara esa intervención, y la encontraron justamente en el estado de desorden que dominaba a Egipto en ese momento. Los Ptolomeos estaban absorbidos por sus conflictos internos, y el reino en sí estaba al borde del colapso. Entonces Roma decidió intervenir con el pretexto de proteger a Egipto de sí mismo y de evitar cualquier amenaza externa que pudiera golpear al país. Para darle un aire humanitario a esa intervención, empezaron a difundir la idea de que Egipto era un estado clave para el imperio y que, si caía en manos de otra potencia, eso podría poner en peligro la estabilidad de toda la región. Por eso, cuando los soldados romanos entraron en Egipto, le decían a la gente que venían a mantener la seguridad y a frenar el caos. Pero en el fondo, todo el mundo sabía que el objetivo real iba mucho más allá de una simple protección. Roma quería sumar a Egipto a su imperio y gobernarlo de manera directa. Poco a poco empezó a enviar líderes y administradores a Egipto para vigilar la situación de cerca y asegurarse de que todo avanzara a su favor. La intervención comenzó de manera suave, pero con el paso del tiempo, su control sobre Egipto se fue haciendo cada vez más fuerte. Los Ptolomeos, que seguían gobernando solo de nombre, se convirtieron en una simple fachada, mientras que los romanos eran quienes manejaban la escena desde detrás del telón. Y en el momento adecuado, cuando sintieron que el terreno ya estaba preparado, Roma anunció que Egipto pasaba a ser una provincia suya. El final de los Ptolomeos se volvió un hecho consumado, y Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano bajo su dominio directo. Todo eso empezó con la excusa de proteger al país del caos. La historia de lo que pasó en la batalla de Accio fue mucho más que un simple enfrentamiento militar. Fue uno de los momentos de cambio más importantes, tanto en la historia de Egipto como en la de Roma. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Marco Antonio, el comandante romano que era uno de los hombres más poderosos de Roma, se enamoró de Cleopatra, la reina fuerte, inteligente y valiente de Egipto, y además la última gobernante de la dinastía ptolemaica. La relación entre ellos no fue solo una historia de amor, sino una alianza estratégica muy clara. Una alianza entre enormes fuerzas militares romanas y la inmensa riqueza de Egipto. En ese momento había un conflicto enorme dentro de Roma entre Marco Antonio y Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Octavio vio el acercamiento y la alianza de Antonio con Cleopatra como una amenaza muy peligrosa, sobre todo porque ambos empezaron a pensar y a planear un futuro juntos, lejos del control directo de Roma.
Obviamente, Octavio no se quedó de brazos cruzados. Empezó a reunir tropas y a prepararse para una guerra decisiva. La situación llegó a su punto máximo en el mar Jónico, cerca de la ciudad de Accio, en Grecia. El ejército y la flota de Antonio y Cleopatra eran enormes, pero Octavio supo jugar sus cartas con inteligencia. Utilizó barcos más ligeros y rápidos y decidió concentrar sus ataques en la flota naval de Antonio. El enfrentamiento fue brutal, los barcos ardiendo en llamas, las armas chocando sin parar y el ruido de la guerra cubriéndolo todo. En medio de todo ese caos ocurrió algo que nadie esperaba. Cleopatra decidió retirarse con su flota, quizá por miedo a la derrota o para protegerse a sí misma. Antonio, que sentía la responsabilidad de proteger a la reina, decidió seguirla, pero esa decisión resultó fatal. Con su retirada, su flota quedó completamente expuesta y cayó en manos de Octavio, que tomó el control total de la batalla. Al final, Octavio salió vencedor y aseguró su dominio del mar, y ese fue el verdadero comienzo del fin para Marco Antonio y Cleopatra. Después de su derrota en la batalla de Accio, Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto sabiendo muy bien que la situación se había vuelto extremadamente difícil. Octavio había salido vencedor, sus fuerzas estaban ya a las puertas, y no quedaba ninguna esperanza real de recuperar su antiguo poder ni de ganar otra vez. Cleopatra, que siempre se había sentido orgullosa de su fuerza y de su inteligencia, y que confiaba en su capacidad para manejar la política de 1000 maneras distintas, esta vez sentía algo diferente. Una sensación clara de peligro y de que el final estaba muy cerca. En el Palacio de Alejandría reinaba un silencio extraño, como si el propio palacio presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Antonio, que había sido uno de los comandantes más poderosos de Roma, empezó a sentirse humillado, no solo porque había perdido la guerra, sino también porque había fallado en proteger a Cleopatra. En un momento de total desesperación, decidió poner fin a su vida. En su mentalidad y en su época, ese acto era visto como una decisión definitiva, enfrentar la muerte antes que vivir con la vergüenza. Cleopatra, incluso después de su muerte, todavía conservaba una pequeña esperanza de poder convencer a Octavio de que merecía seguir con vida. Pero cuando recibió la noticia de que Octavio planeaba llevarla prisionera a Roma y exhibirla en su desfile triunfal como botín de guerra, comprendió que su destino estaba sellado. Esa idea era completamente inaceptable para ella. La reina de Egipto, que había gobernado y dejado huella en la historia, no podía terminar como una esclava o una cautiva mostrada ante el pueblo romano. En ese momento tomó la decisión de morir por su propia mano antes que vivir en la humillación. Cleopatra siempre fue un símbolo de orgullo y dignidad, y por eso eligió una muerte dramática, acorde con la imagen que había construido de sí misma. Las leyendas cuentan que utilizó una serpiente venenosa, la famosa cobra egipcia, para que la mordiera. La picadura de la serpiente fue su último acto para recuperar su honor, prefiriendo la muerte antes que perder su orgullo y su legado histórico. Con la muerte de Cleopatra terminó oficialmente el Estado ptolemaico, que había durado más de 300 años. Ese fue el momento en el que cayó definitivamente el telón sobre el dominio de los Ptolomeos en Egipto. Tras el suicidio de Cleopatra y el fin de su reinado, Octavio sabía que por fin había tomado el control de una de las regiones más importantes y ricas del mundo antiguo. En el año 30 a.C., Octavio anunció oficialmente que Egipto pasaba a convertirse en una provincia romana, y en ese momento empezó una etapa totalmente nueva. Egipto no era como cualquier otra provincia del Imperio Romano. Octavio la veía como la joya del imperio, no como un territorio más. Egipto era la principal fuente de trigo de la que dependía el pueblo romano, y por eso decidió que no permitiría que nadie más tuviera poder real allí. Así, Egipto quedó bajo su control directo y bajo la autoridad de un gobernador romano elegido con muchísimo cuidado. A cualquier romano con ambiciones políticas ni siquiera se le permitía visitar Egipto sin un permiso especial de Octavio. El pueblo egipcio, que había vivido durante siglos bajo el dominio de los Ptolomeos, se encontró de repente dentro de un mundo completamente distinto. Los romanos empezaron a introducir reformas en la administración y en el ejército, pero al mismo tiempo se llevaban las riquezas del país para sostener al imperio. Los impuestos aumentaron y las riquezas comenzaron a fluir hacia Roma en lugar de quedarse en Egipto. Para los egipcios, esa situación era extraña y dolorosa. Los templos y los proyectos públicos, que en su día habían representado el poder de los Ptolomeos, pasaron a ser propiedades de Roma. Los romanos gobernaban con mano firme. El gobernador romano tenía una autoridad enorme y gobernaba en nombre de Octavio, o de Augusto, como sería conocido más adelante.
Decidieron controlar el ejército y el movimiento del comercio para asegurarse de que Egipto siguiera siempre bajo su dominio. Y así terminó el gobierno de los Ptolomeos, y Egipto adquirió un rostro completamente nuevo, el de una provincia romana bajo el control directo del propio emperador. La etapa tolemaica había llegado a su fin, y comenzó una nueva era, la era romana, que se prolongaría durante más de 600 años. Después de declarar a Egipto provincia romana, Octavio Augusto decidió gobernarla con firmeza, porque veía a Egipto no solo como una provincia, sino como una joya preciosa que debía organizarse a su manera. La dejó bajo su autoridad directa y comenzó un periodo de control y vigilancia estrictos. Al principio, los romanos nombraron un gobernador para Egipto, con poderes amplios y casi absolutos, pero con instrucciones claras: mantener la estabilidad del país y administrarlo de una forma que sirviera a los intereses de Roma. Los romanos entendían muy bien la importancia de Egipto, no solo como fuente de trigo y alimento, sino también como un centro comercial clave en el Mediterráneo. Por eso se aseguraron de garantizar su seguridad y su estabilidad a toda costa. Los romanos impusieron un nuevo sistema de impuestos y los recaudaban con una precisión muy estricta. Eso aumentó muchísimo la presión sobre los campesinos y agricultores, que ya cargaban con una gran parte del peso de la economía. El campesino egipcio, que antes pagaba impuestos bajo el dominio de los Ptolomeos, ahora se veía obligado a pagarlos a los romanos, que se llevaban una parte importante de las cosechas directamente para Roma. Muchas de las riquezas y recursos de Egipto empezaron a salir del país y a dirigirse al corazón del imperio. Los romanos sabían muy bien que Egipto no iba a mantenerse tranquilo con facilidad. Por eso, mantenían un ejército permanente y fuerzas policiales en todas las zonas estratégicas. Los soldados romanos no estaban allí solo para proteger las fronteras, sino también para asegurarse de que los egipcios no se levantaran en rebelión contra el dominio romano. Incluso los egipcios que servían dentro del ejército romano tenían funciones muy concretas y estaban bajo una vigilancia constante. Los romanos fueron bastante inteligentes a la hora de tratar con la cultura egipcia. No intentaron cambiar la antigua religión de los egipcios ni borrar sus tradiciones. Les permitieron seguir adorando a sus dioses y practicar sus rituales como siempre. Es más, algunos emperadores romanos mostraron respeto y admiración por la religión egipcia, y en ocasiones incluso participaban en ceremonias religiosas. Todo eso tenía un objetivo claro: ganarse el respeto del pueblo y asegurar su lealtad. Aún así, la cultura romana empezó a influir poco a poco en la sociedad egipcia, especialmente en Alejandría, que se convirtió en una ciudad muy diversa y multicultural. Egipto pasó a ser una parte fundamental de la red comercial romana. El puerto de Alejandría se transformó en un punto de encuentro para comerciantes de todas partes del mundo. Había intercambio comercial entre Egipto y Oriente, como la India y las tierras árabes, y también con Europa a través del mar Mediterráneo. Los romanos fomentaron el comercio y trabajaron en el desarrollo de la infraestructura para que pudiera sostener y fortalecer esa red comercial. Los romanos impulsaron la educación, sobre todo en campos como la ciencia y la filosofía, y mantuvieron la biblioteca de Alejandría como un centro de conocimiento. Los egipcios que lograban educarse e integrarse en la sociedad romana tenían la posibilidad de ascender y ocupar algunos cargos, especialmente en grandes ciudades como Alejandría. Sin embargo, aún con esas oportunidades, existía una clara discriminación entre egipcios y romanos, tanto en derechos como en privilegios, ya que los romanos siempre se veían a sí mismos como la clase gobernante. En líneas generales, Egipto se convirtió en una provincia muy importante, pero la presión de los impuestos, el control romano sobre los recursos y la presencia constante del ejército romano hicieron que el pueblo egipcio viviera en un estado permanente de tensión y descontento. La gente sentía que el país ya no les pertenecía, que trabajaban y se sacrificaban para servir a los intereses de Roma y no a los suyos propios. Todo eso llevó a que algunos sectores populares empezaran a pensar en rebelarse o en resistir la influencia romana con el paso del tiempo. Así era la vida en Egipto durante la época romana, una mezcla de desarrollo comercial y cultural, pero acompañada de una fuerte presión sobre la población y las riquezas del país para alimentar al imperio romano. Con el tiempo, el malestar fue creciendo, y eso hizo que algunas figuras egipcias empezaran a reunir gente a su alrededor, como Ptolomeo y Arión,
Imagina un palacio lleno de esperanza y de nostalgia por un pasado mejor. La gente se reunía allí para hablar, para soñar y para planear una rebelión contra la ocupación romana. Pero a pesar de todos los intentos, los romanos siempre estaban preparados. Tenían un ejército poderoso y una red de información muy sólida que vigilaba cualquier movimiento sospechoso. Mientras Egipto seguía bajo presión, dentro del propio Imperio Romano empezaron a producirse cambios políticos importantes. A comienzos del siglo III después de Cristo, los romanos se enfrentaban a crisis internas y a la presión constante de las tribus bárbaras que atacaban sus fronteras. La situación se volvió cada vez más difícil y el control sobre Egipto empezó a debilitarse poco a poco. En medio de todo eso llegó el periodo del dominio bizantino. Tras la división del Imperio Romano, la parte oriental quedó bajo el control de los bizantinos, pero los egipcios continuaron viviendo con un profundo sentimiento de descontento. La insatisfacción no desapareció y las ideas de resistencia volvieron a surgir. Pero en el siglo VII ocurrió un gran cambio. Las conquistas islámicas comenzaron a expandirse y los musulmanes empezaron a abrirse paso, conquistando regiones una tras otra. Alrededor del año 640 después de Cristo, el compañero del profeta, Amr ibn al-As, lideró un gran ejército islámico para entrar en Egipto. Tras una dura resistencia por parte de los bizantinos, los musulmanes lograron entrar en Alejandría y después de un largo conflicto, tomaron el control de la ciudad. Cuando los bizantinos recibieron la noticia de la derrota, no tuvieron más opción que rendirse, en una situación muy complicada para ellos. Amr ibn al-As tenía una visión diferente. No quería gobernar únicamente con la fuerza, sino ganarse la lealtad de los egipcios. Les ofreció ciertos derechos y mucha gente recibió al ejército islámico como una nueva esperanza. Así, en el año 642 después de Cristo, terminó el periodo bizantino y Egipto pasó a convertirse en una provincia islámica. Con la llegada del Islam, comenzaron a aparecer cambios culturales y religiosos. Los egipcios empezaron a aceptar el Islam poco a poco y con el tiempo, Egipto se transformó en un nuevo centro cultural y religioso. La etapa que vino después del dominio romano estuvo llena de desafíos, pero al mismo tiempo también trajo nuevas esperanzas. Cada periodo histórico llegó con sus propios problemas, pero Egipto siempre fue un punto central de cambios y transformaciones. Aquí es donde terminó el viaje del gobierno romano y comenzó una nueva fase en la historia de Egipto, una etapa cargada de acontecimientos y recuerdos. Así, la historia de Egipto, desde el dominio de los Ptolomeos, pasando por los romanos y luego los bizantinos, hasta la llegada del Islam, nos muestra claramente cuánto está llena la historia de giros y conflictos. Pero a pesar de todo, el pueblo egipcio siempre mantuvo la esperanza de un futuro mejor. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Vimos cómo Egipto pasó del gobierno ptolemaico al romano, después al bizantino, hasta que llegó el Islam y se abrió una nueva etapa en nuestra historia. Cada acontecimiento dejó su huella en la vida de los egipcios, pero siempre fueron capaces de afrontar los desafíos y construir su propio destino. Si te gustó el video, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para recibir todo lo nuevo de la serie La Historia Completa de Egipto. Comparte el video con tus amigos para que conozcan más sobre nuestra hermosa historia, llena de acontecimientos. Espéranos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos la increíble historia de Egipto. Gracias por acompañarnos.